Bueno, hoy quiero llevarles el 10º capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios. Lleva por título El criterio de la prudencia, ejemplo de Israel. No quiero, hermanos, que olvidéis que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube, y todos atravesaron el mar rojo. De este modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Les traduzco esto. Miren, muchas veces nosotros hacemos lo que creemos que es conveniente para nosotros, pero resulta que no es así. No es así. Pero aquí les voy a hablar de algo que se ha mantenido en discusión muchos años: el bautismo. Dice Pablo que todos los que cruzaron el mar rojo, que de ese modo todos ellos quedaron unidos a Moisés y quedaron bautizados. Y allí pasaron todas las familias enteras. No se quedó uno ni siquiera atrás, o esperando que sería que el faraón lo apresara. Ninguno se quedó. Todos cruzaron el mar, todos, desde los viejos hasta los más niños, hasta el de pecho, cargado por su madre o por su padre, pasaron el mar. De manera que cómo se puede discutir allí que no fueron bautizados sino apenas los adultos y los niños no. Yo vuelvo a repetir esto: no quiero, hermanos, que olvidéis que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y todos atravesaron el mar rojo. De este modo todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Todos, no uno solo. No fueron los papás y los niños no. Toda la familia entera, todas las familias enteras quedaron bautizadas. Igualmente todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Voy a traducir eso de esta manera. Muchos creen que se puede hacer todo. Muchos creen que podemos pisotear la dignidad de Dios. Muchos creen que Dios no castiga. Y con ese cuentecito de que Dios es puro amor, con eso se está perdiendo muchas almas. Se los digo. Y no lo estoy mintiendo, es la verdad. Con ese cuentecito de que Dios es amor y que Dios te perdona, se están perdiendo muchas almas. ¿Por qué? Usted puede morirse de un paro cardíaco. Usted no le da tiempo de pedir perdón a nadie. Y si usted peleó con su esposa, con sus hijos, con su mamá y con su papá, y en ese momento le dio un paro cardíaco, usted no tuvo tiempo de pedir perdón. Y se murió y se fue para el infierno. Porque allá no hay perdón. El perdón es acá. Entonces ese cuento de que Dios todo me lo perdona, mejor sáquense de eso de la cabeza, porque Dios todo no lo perdona. No todo. Pecado mortal, Dios no lo perdona. Hay que cuidarse de muchas cosas que no podemos hacer. Muchas. Y entre ellos, la inmoralidad sexual.
El hecho de que una mujer tenga 4 y 5 y más parejas, venda su cuerpo para vivir de él, eso es inmoralidad sexual, eso es prostitución, y eso la lleva al infierno. Pierde su alma, y ¿quién toma el alma de ella? El diablo. Entonces ahí está la razón de las cosas, que no todo se puede hacer. Dice que aquellos, que la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Más adelante le puede decir la cantidad que quedaron tendidas en el desierto. Más adelante. Entonces, miremos bien y escuchemos bien y pónganle cuidado a estos videos. Mucho cuidado. Para que vean ustedes que no es así como muchos pensamos. Yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo hacer lo que me da la gana, Además, sobre el bautismo no es como los protestantes lo dicen, es como está escrito en las Sagradas Escrituras, y uno no tiene que seguir la voz del otro, uno tiene que seguir la voz de Dios. A ti un pastor te puede decir misa, pero no le creas. Asegúrate tú mismo, o sea, por la Sagrada Escritura, pregúntale a un sacerdote, porque ese está más preparado para decirte la verdad, aunque alguna vez se pueden equivocar, porque son seres humanos. Así que continúa. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, es decir, todo lo que vivió. Por eso es que a mí no es que me disguste, más bien me molesta cuando algunas personas, y lo vuelvo a decir porque creo que en el video pasado lo dije, es que el Antiguo Testamento ya eso no cuenta, ya eso pasó de moda. Ahora está el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el que hay que seguir. Pero resulta, como dice el apóstol Pablo aquí, el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo. Porque lo que vivió el pueblo de Israel no es para que nosotros lo vivamos. Es para que hagamos las cosas correctas. Yo en eso me he puesto a pensar mucho. Que el pueblo de Israel es un ejemplo de vida. El pueblo de Israel cometió muchas cosas, muchos pecados, y aún Dios le perdonó mucho. Algunos se los llevó, a otros se los perdonó, pero eso no quiere decir que Él va a perdonarnos todos a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. El pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Y ahí es donde tenemos que tener la confianza de eso, de que Dios, de que nosotros, teniendo en cuenta al pueblo de Israel como ejemplo de vida, podemos hacer cosas diferentes, estar más unidos a Dios que lo que puede estar, que lo que pudo haber estado el pueblo de Israel. Y ahí es donde está el dilema de todo esto. No nos dejemos creer que porque el Antiguo Testamento supuestamente ya no se tiene en cuenta. Eso es una mentira, eso es una falacia, como dicen algunos. Eso es mentira. Si tú vas a la Biblia y lees algunos pasajes del Nuevo Testamento, te van a demandar al Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento no se puede dejar como una cosa en el olvido, porque en ese caso la Iglesia Católica no lo hubiera unido al Nuevo Testamento, lo hubiera dejado allá donde estaba. Pero ese hace parte de la vida de uno, porque ese es el pasado, y ese pasado se trae al presente para no cometer los mismos errores. Es como cuando usted vivió una vida dura, una vida de problemas y una cosa y la otra, y usted dice, no, yo voy a olvidar mi pasado, pero resulta que el pasado no se puede olvidar, porque el pasado es el recuerdo de lo que usted vivió para no volverlo a vivir, porque cada vez que usted vaya a meter mal el pie, usted se acuerda, por hacer eso tuve perdido, casi que me pierdo, no lo vuelvo a hacer.
y ahí se detiene. Entonces el pueblo de Israel es eso. El pueblo de Israel es el recuerdo, es el ejemplo de uno para uno no cometer. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Y sigo leyendo. Para que no deseemos el mal como ellos lo desearon. Por tanto, no adoréis ídolos como algunos de ellos hicieron, según dice la Escritura. La gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. No cometamos inmoralidades sexuales, como algunos de ellos las cometieron, por lo que en un solo día murieron 23.000 personas. En un solo día murieron 23. Entonces póngase usted a pensar, ¿qué tal que Dios hiciera eso hoy también? Con tanta inmoralidad que hay. Niñas hasta de 10 años ya teniendo relaciones sexuales por allí tiradas. Mujeres que se acuestan en el día con 4 y 5 y más tipos por dinero. Eso es inmoralidad sexual. Mujeres que a través de las redes sociales se desnudan para vender esa imagen, lo que están haciendo allí a otros que están en el del otro lado. Eso es inmoralidad sexual y ese es pecado. Entonces por eso el apóstol Pablo coloca al pueblo de Israel como un ejemplo de vida para nosotros. Para ellos en ese tiempo, pero para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Si usted que tiene una vida desordenada, un tipo que sale, que llegó el mes de pago, terminó el mes, viene el pago, el sueldo, y usted coge ese sueldo porque está solo y se fue y se metió allá en la cantina donde volaron de tal, donde están las mujeres que venden su cuerpo, las prostitutas, y usted allí se gastó la platica y al día siguiente va dando a los amigos que le presten dinero porque usted no se quedó sin la plata para el mercado, para la alimentación suya. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque usted no entendió o no ha entendido de que la vida no está para eso, de que el cuerpo no está para esas circunstancias. Porque usted tiene que cuidar su cuerpo, porque una enfermedad en un sitio de eso, usted se murió. Ni su familia, ni sus padres, ni sus hermanos, si lo ven los primeros días, pero ya después se olvidaron de usted y usted murió solo allá. Pablo es muy recto en sus cosas, muy concreto en las cosas que él dice. El pueblo de Israel es el ejemplo para nosotros hoy en día vivir, para nosotros no cometer el mismo error que ellos cometieron, no cometerlo. Entonces, ¿cómo se puede enterrar o cómo se puede dejar el Antiguo Testamento allá? Como que no existiera, como que ya eso no importa. Y sí importa, y mucho. Porque si nos vamos un poquito atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo expone el ejemplo para darle carta de divorcio a la mujer, ¿de dónde toma el texto? ¿De dónde lo toma? De Deuteronomio. ¿Y Deuteronomio de dónde queda? En el Antiguo Testamento. Cuando las llaves, ¿de dónde lo toma? Del Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento está enlazado con el Nuevo Testamento. No se pueden separar ninguno de los dos. Así de sencillo. Sigo. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos hicieron, por lo que murieron mordidos por la serpiente. Ni murmuráis contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo cual el ángel de la muerte los mató. Dice, debe ser aquí así. Ahí le faltó la terminación, no sé qué fue lo que sucedió, porque copié todo y revisé todo y ahí me quedó allí. Bueno, los mató. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es advertencia para nosotros. Todo. Ahí algunos en la discusión que tuve por allá en la comunidad
porque mencioné el Antiguo Testamento. Pero es que el Antiguo Testamento no se puede tener en cuenta. Eso fue lo que me dijeron. Yo la verdad es que me pongo a pensar una cosa. ¿Cómo puede pensar una persona que está en una comunidad cristiana que debe conocer ya un poco de las Sagradas Escrituras, diga que el Nuevo Testamento no se le puede tener en cuenta? Eso es no conocer la Biblia. Eso es no conocer nada. Porque la razón es muy sencilla. Si nosotros dejamos el Antiguo Testamento afuera de contexto, lo sacamos de contexto, sacamos al Nuevo Testamento de contexto también. Lo sacamos de contexto. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Lo dice. ¿Qué hicieron los israelitas? Pusieron a prueba a Dios. Lo pusieron a prueba. Yo me había leído todas estas cartas, pero miren que no le había puesto tan mucho cuidado como ahora que se la estoy compartiendo a ustedes en estos videos. Y les aseguro que si ustedes toman estas cartas y las ponen en práctica toda la vida, ustedes van a ser grandes personas. Porque muchas de esas cosas que dice Pablo, ustedes si las están haciendo, las dejan de hacer. Y ya no harán parte de la vida de ustedes. Las mujeres serán fieles a sus esposos. Y la que lo esté haciendo por allí, dejará de hacerlo y le pedirá perdón. Se confesará ante un sacerdote y le pedirá perdón a su esposo por lo que hizo y no volverlo a cometer más nunca. Porque es que todo eso pasó en el pueblo de Israel. Todo. Entonces por eso el apóstol Pablo toma al pueblo de Israel como un ejemplo de vida para exponer lo que nosotros acá no podemos hacer y no debemos hacer. Entonces, pusieron a prueba a Dios. Y sí lo pusieron a prueba. Acuérdense que ellos, ¿será que Dios nos puede dar carne? ¿Será que Dios no puede hacer esto? Y Dios los escuchó. Y Dios les dio todo eso. Sopló vientos como de 3 o 4 costados. O de 2 costados, algo así. No me acuerdo bien el pasaje. Y trajo las codornices. Como dice, llovió desde el cielo las codornices. Y tenían carne para todo tiempo. Se saciaron tanto que después Dios vino y ¿qué? Los castigó. ¿Y a quién les quitó? A los jóvenes, a los más jóvenes, a los más robustos. ¿Por qué? Porque no tenían fe en Dios. No tenían fe. Lo pusieron a prueba en todas esas cosas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos puesto a prueba a Cristo? ¿Cuántas veces lo hemos cuestionado? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que sí, a aquellos les dan más, pero a mí no me dan nada? Y yo que no hago esto, ni lo otro, a mí me da mal, pero aquel que es un miserable, que es una porquería, ese tiene de todo. Dios no maneja las cosas desde ese punto de vista. Dios se las hace a su manera. Y Dios al bueno lo deja que sufra para que siga siendo bueno. Y al malo le da para que cambie, para que deje de ser malo. Esa es la posición de Dios. Y nosotros no podemos cambiar esa posición. Y por eso muchas veces sufrimos más aquellos que no tenemos nada, porque muchas veces no tenemos para comernos ni siquiera un pan con café, mientras que a aquel le sobra el dinero a cantidades, Dios le da más, y cada día le da más, para que piense, para que se dé cuenta de dónde viene ese dinero, porque nadie tiene las cosas por sí solo, siempre tiene una mano, y esa mano es Dios, y más al malo que al bueno. Por eso es que no podemos cuestionar a Dios. Yo lo he cuestionado muchas veces. Ahora que yo he dejado eso de cuestionar a Dios, porque me he dado cuenta de que no es así, de que la cosa, vea, cada vez que usted lea más las Sagradas Escrituras, cada día se da cuenta usted de que Dios no es como uno, que Dios las cosas las hace a su manera,
no es a la manera de uno. Usted se arrodilla ante el Santísimo, por ejemplo, va a la iglesia católica, va a una de las capillas de la iglesia católica. Usted va allí y usted se arrodilla ante el Santísimo y usted le pide a Dios. Pero antes de pedirle, dígale sus pecados. Padre, perdóname por esto y esto y esto y esto, yo lo hice y me arrepiento de todo eso. Confiésese ante el sacerdote, para que Dios le perdone esos pecados por medio del sacerdote, y busque y haga la forma de no volver a cometer el pecado. Eso es lo que tiene uno que hacer. Y lo que le pida, no lo espere enseguida. Tenga paciencia, que eso llega. Tenga paciencia, que eso llega. Las cosas llegan. Las cosas llegan. Pero si uno se pone a pelear con Dios, a decir Dios, es que, sí, Señor, es que allá a fulano tú le das, pero a mí no me das. Yo que soy una persona buena, yo que siempre ayudo a los demás. Entonces estamos como de los dos tipos que fueron a rezar al templo. El uno decía, yo soy una persona buena, yo que ayudo, yo que doy esto, yo que hago esto otro, yo que construí la sinagoga y todas esas cuestiones. Mientras que el otro fue con la cabeza gacha porque tenía vergüenza de confesar su pecado. Ese fue perdonado, el otro no. Porque es que uno no debe pedirle perdón a Dios mencionando a otras personas. Uno tiene que pedirle perdón a Dios humillándose uno ante Él, humillándose. Porque si usted no se humilla ante Dios, Él no lo va a ver. Sigo. Entonces, ¿por qué las serpientes? ¿Por qué todas esas cosas? Porque fue la manera de Dios castigar al pueblo de Israel. Fue la manera de Él hacerlo sentir que Él estaba presente y que ellos tenían que tener confianza y fe en Él. Y eso es lo que hoy en día nos falta a nosotros. La fe y la confianza que le faltó al pueblo de Israel, hoy nos falta a nosotros también. Entonces por eso el apóstol Pablo los coloca de ejemplo. No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel. No lo hagamos. No seamos desobedientes como fue el pueblo de Israel. No. Seamos más unidos a Dios. Porque finalmente es lo que quiere Dios, que estemos más unidos a Él. Pero no, nos cuesta y mucho. Pues sí, entonces dice, como algunos de ellos murmuraron por lo que el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Se lo repito otra vez. ¿Por qué? Porque eso es así. Eso, mire, el Antiguo Testamento no se puede sacar de contexto, precisamente por eso. Porque el Antiguo Testamento es el ejemplo de lo que en el Nuevo Testamento vamos a vivir. Jesucristo cogió muchas cosas del Antiguo Testamento para dar ejemplos. Entonces, ¿cómo lo vamos a dar? ¿Cómo vamos a olvidarnos del pueblo de Israel porque estuvo en el Antiguo Testamento o está en el Antiguo Testamento? Entonces lo vamos a olvidar. Entonces nuestra Iglesia Católica, nuestros sacerdotes no van a tener en cuenta nada del Antiguo Testamento, sabiendo que ese es el ejemplo para nosotros. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Al lado de tu casa hay una familia. Algunos son violadores, otros son criminales, otros son ladrones, otros son esto y lo otro. Resulta que esa familia la cogen toda, o algunos lo matan, o otros van a la cárcel. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te olvidarías de esa familia? Cuando ese es un ejemplo para ti, para que tú no hagas lo que ellos hicieron. También pues, y hay una de las cosas también.
Y es que tomamos el ejemplo, pero equivocadamente. Ah, no, esa gente eran así, pero ellos tenían plata. Y nosotros no somos así, pero no tenemos plata. Y entonces tomas el ejemplo equivocado. Entonces vas a hacer lo que ellos hicieron. Y terminas ¿dónde? Muerto o en la cárcel. No, hay que tomarlos de ejemplo para no hacer lo que ellos hicieron. Para no terminar en la cárcel. O para no terminar muerto. Entonces las cosas tienen que tomarse del lado correcto. Ese es un ejemplo de vida para mí, para yo no caer en la misma tentación que cayeron aquellos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y podéis confiar en Dios, que no os dejará sufrir pruebas más duras de las que podáis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella, para que podáis soportarla. Somos un solo cuerpo. Por eso, mis queridos hermanos, huid de la idolatría. Os hablo como personas entendidas, y vosotros mismos podéis juzgar lo que digo. Hay que huir de todo aquello. Cuando Pablo dice huir de la idolatría, no se refiere simplemente al idolatrar dioses. Se refiere también a todas aquellas cosas que atan al hombre. El sexo desmedido, el sexo que se hace simplemente por placer. El sexo no es malo, el sexo es bueno, siempre y cuando lo hagas con la mujer con la cual tú vas a convivir el resto de la vida, con la cual vas a formar tu hogar. Pero tenerlo así, como animalitos, y aquí para allá, para acá, es pecado, inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual no solamente está en la cuestión del coito, también está en el mal vestir, en ofrecerse, en hacer cosas que no tienen nada que ver con Dios y que va tan inclinada al sexo. Eso es inmoralidad sexual. O pensar en la mujer de fulano o aquella mujer que está allá. Eso es inmoralidad sexual. La idolatría de los dioses que muchos discuten en este tiempo era adorar dioses ajenos. Algunos adoraban al sol, otros adoraban, hacían de las piedras, de la roca, hacían una imagen, y a esa imagen le rendían pleitesía, le rendían culto. Esos eran dioses para ellos. Y ahí se refiere también a esa clase de dioses, pero se refiere también a otros dioses. Y hoy en día tenemos unos dioses que son el dinero. El dinero es un dios. El poder, el querer tener tantas cosas que lo atan uno a ellas. La parte material se convierte como un dios y dejamos a un lado la parte espiritual, que es la que nos une a Dios. Entonces, de esa es la que hay que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de la parte material, de aquello que nos aparta de Dios, y inclinarnos más a la parte espiritual, porque esa nos acerca a Dios. Beber de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios no es comunión con la sangre de Cristo. El comer del pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Esa es una pregunta que él hace. Entonces, vuelvo a repetírsela. Beber de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios no es comunión con la sangre de Cristo. Y comer del pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Es que es así. Pablo se refiere a la cena de nuestro Señor, a la cena. Se refiere a eso, porque es allí donde compartimos
con Cristo es en la cena, es en la Eucaristía. La Eucaristía es la unión de uno con Dios. Es la Eucaristía. Si tú comes ese pan, tú te haces uno con Dios. Si bebes su sangre, te haces uno con Dios. Entonces, voy a seguir leyéndole aquí para poderle dar una explicación mucho más a fondo. Un solo es el pan. Uno solo es el pan. Y nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al compartir el mismo pan. Ya les dije, miren, cuando Él dice que uno solo es el pan, y nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al compartir el mismo pan. Supongamos, vamos a la iglesia, vamos a la misa, vamos a la Eucaristía. Y dentro de todas esas personas que comulgan ese día, nos hacemos un solo cuerpo con Cristo, todas. Si comulgan 50 personas, nos hacemos un solo cuerpo con Cristo, todas esas 50 personas que comulgamos. Entonces por eso es bueno que toda persona se confiese y comulgue. Por eso, para ser uno solo con Cristo. Confesar los pecados ante el sacerdote para poder comulgar, para poderse hacer un solo cuerpo con Cristo. Y sigue diciendo Pablo, fijaos en el pueblo de Israel, quienes comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan del propio sacrificio. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Mire, voy a terminar de leer este pedacito aquí. Y yo no quiero que vosotros tengáis partes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Ni podéis participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Pablo es muy claro con todo esto. Y yo no sé si será difícil de entender. Pablo dice, terminando este paso aquí, que uno no puede servirle a dos dioses. Uno tiene que servirle a uno solo. Porque eso es lo que él quiere decir aquí. No puedes participar en la mesa de Dios, de Israel, y en la mesa del diablo, del demonio. Tienes que participar en una sola. Si yo voy a la misa, como el pan, ese pan que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces de ahí me voy a una cantina a beber. ¿Qué estoy haciendo? O de allí salgo a pelear con mis hijos y con mi esposa. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ni participo en la una ni participo en la otra. ¿Por qué estoy cometiendo un pecado mortal con eso? Tengo que participar en una sola cosa. Comulgué, tengo el cuerpo de Cristo, soy uno solo con Él. Llego a mi casa y si la mujer está muy brava, me salgo y me voy para otro sitio. Pero no puedo dejarme llevar por la ira del demonio. Porque ese es el problema, que uno se deja llevar por la ira del demonio y termina siendo igual al demonio. Yo les voy a leer esto otro poquito. Esto hay que buscar una forma de hacer una explicación más a fondo sobre esto. Uno solo es el pan, y nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al compartir el mismo pan. Fijaos en el pueblo de Israel, quienes comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan del propio sacrificio. Con esto no quiero decir que el ídolo que tenga valor alguno, ni con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Voy a explicarle aquí por pedacitos.
Ya les dije que cuando uno comulga, si somos 50 personas que comulgamos ese día, todos somos un solo cuerpo con Cristo. Los israelitas, ellos ofrecían carne de animal. Ese era lo que ofrecían ante Dios. Y ellos comían esa carne. Pues sí. Participan del propio sacrificio. O sea, participar del propio sacrificio es también tomarla lo mismo. Ahora, con esto Pablo no quiere decir que aquellos que le ofrecen a los ídolos esa carne sea algo más que otra carne cualquiera. No es igual, no es lo mismo, porque son ofrecidas a ídolos y los ídolos no son Dios, es diferente. Entonces es como ¿cómo te explicar aquí en esta parte? Es como tú tener a dos personas y tratar de vivir con las dos personas. Es complicado. Entonces no puedes servirle a las dos en la misma forma que cuando vives con una sola y le sirves a una sola. Porque ahí estás completo para esa persona, o ahí estás completa para esa persona. Es como vivir entre dos, como te dijera, entre dos paredes, así por decirlo así, entre dos paredes. Entonces yo estoy aquí y estoy acá. Cuando quiero estar con esta, con la de acá, tengo que saltar la pared para estar con aquella. Y cuando quiero estar con esta otra, tengo que saltar esta otra pared para estar con esta. Es complicado. Más bien me quedo con una. Entonces en ese caso me quedaría con Dios y no con el diablo. Porque el diablo no me trae nada bueno. Me trae enfermedades, pobreza y muchas cosas que no me dejan vivir en paz conmigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a aquellos que se le voy a seguir aquí? Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios. Por eso que él dice de la carne. Aquí está la explicación. Ellos hacían sus sacrificios, pero ¿a quién le hacían sus sacrificios realmente? A los demonios y no a Dios. Esa es la diferencia. Prácticamente lo que les estaba diciendo anteriormente. Es complicado, porque lo que yo le estoy ofreciendo a ese sacrificio es al diablo, y no se lo estoy ofreciendo a Dios. Pero en cambio acá, cuando yo voy a la misa, cuando yo me confieso ante el sacerdote y comulgo, yo le estoy ofreciendo mi cuerpo a Cristo y Él me entrega el de a mí. Pero en cambio de eso, en cambio de irme para la misa, para la iglesia, me voy para una cantina, ¿a quién le estoy ofreciendo el sacrificio? Al diablo, al demonio. Esa es la razón. Por eso es que es mejor vivir del lado de Dios y no del lado del diablo. Como les digo, trae muchas consecuencias y enfermedades, porque todas esas cosas traen enfermedades más adelante, cuando uno llega a la edad que tengo yo. Ahí van saliendo las cosas, van saliendo todo. Y yo no quiero que vosotros tengáis parte con los demonios. Le dice Pablo a los corintios. Él no quiere que los corintios tengan parte con los demonios. Por eso él trae a explicación al pueblo de Israel, lo que hacía el pueblo de Israel. Todas las cosas, ¿para qué? Para que ellos no caigan en la misma tentación. Para que ellos no adoren ídolos. Para que ellos no tomen cosas que no están en el contexto de Dios, o que Dios no está de acuerdo con ellas. Y más se refiere a la inmoralidad sexual. Pero me imagino que en ese tiempo también habían ladrones, como los hay hoy en día. También personas mujeres que vivían del cuerpo, porque el mismo Pablo lo dice, los que estaban debajo de la ciudad de Roma, en esos sitios abovedados, las mujeres,
y allá iban los hombres a tener sexo con ella. Es lo que se llama la fornicación. Entonces Pablo les explica muy bien a ellos para que no lo hagan, para que no estén en el mismo concepto que estaba el pueblo de Israel, que por eso Dios los castigó y que murieron 23,000 personas. 23,000 israelíes murieron. Claro que Dios más adelante dice que Dios rescata a su pueblo y Él lo va a rescatar, pero ¿será que a nosotros nos rescatará? Cuando tenemos un ejemplo y cuando hacemos las cosas de acuerdo a nuestra, es decir, de acuerdo con nosotros mismos, sabiendo que ya yo tengo conocimiento de aquello que es pecado. Esto es más fácil para que Dios me mande para el infierno que me deje en la gloria, porque ya conozco de todo aquello, ya sé que eso no es bueno y que me puede llevar a la muerte. Y a la vez de la copa de los demonios, es decir, no podéis beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, lo que yo les decía. Uno no puede servirle a dos dioses. Hay tipos que tienen 2 mujeres, tienen 3, tienen 4. Yo me pregunto, ¿cómo le sirve ese tipo a esas 4 o a esas 5 mujeres? ¿Cómo le sirve? ¿Cómo viven? Eso es complicado. Entonces, servirle a 2 dioses es complicado y es fatal. Sírvale a uno. Si usted cree que el demonio es mejor para usted, entonces quédese con el demonio. Y con el demonio usted puede hacer todo lo que le da la gana. Y si ve que el demonio no es bien para usted y quiere quedarse con Dios, entonces quédese con Dios. Pero al lado de Dios usted no puede hacer lo que le da la gana. Esa es la diferencia con Dios, que no puede hacer uno lo que le da la gana. Uno tiene que hacer lo que Dios quiere. Y entre esas cosas la fidelidad, la lealtad a Dios. Y la lealtad y fidelidad a Dios quiere decir que tú no puedes hacer cosas que están fuera del contexto de las normas de Dios. Usted tiene que ser leal a Él para siempre. Continúo. Del respeto a la conciencia ajena. Del respeto a la conciencia ajena. Se dice uno es libre de hacer lo que se quiera, lo que quiera. Se dice uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Esa es la discusión que yo he tenido con muchas personas. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo es edificante. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo es edificante. Que nadie pues busque su propio bien, sino el bien de los demás. Lo que yo les decía anteriormente. Yo puedo ser libre para yo hacer lo que yo quiera, pero hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que me apartan de Dios. Hay cosas que me apartan de mi familia. Hay cosas que me hacen perder todo lo que yo tengo. ¿Cuántos tipos han quedado en la ruina? ¿Por qué? Por enredarse. Y más que todo, pongamos esto, mujer. La mujer siempre está ahí en el medio. Tipos que se han enredado con mujeres y lo han dejado en la ruina. Después de tener empresas, después de tener carros y muchas cosas, y han quedado en la ruina por eso. Porque nunca hicieron las cosas bien. Al hombre no lo hace más hombre porque se acuesta con todas las mujeres que vienen y que van, no. Al hombre lo hace hombre la forma de actuar ante Dios y ante los demás. Eso es lo que le hace hombre. No el hecho de tener 2 o 3 mujeres. Eso no es un hombre, eso es un macho. Un macho sediento de placer, es lo que es. No es más nada de allí. Entonces muchos se creen eso y terminan arruinados. Entonces, uno tiene que hacer las cosas para el bien de los demás. Por eso yo les decía a ustedes que la libertad no es para yo hacer lo que se me venga en gana. La libertad es para yo edificarme
como persona y como ser humano. Y entre esa edificación ayudar a la familia, a las personas allegadas, a los vecinos, a los que viven más cerca de mí. Eso es la libertad, para hacer todas esas cosas. Pero muchos toman la libertad para hacer el mal, para meterse en la casa ajena a robar. Porque el otro tiene y yo no tengo, voy y le robo. Eso no es libertad, ¿eh? Y metiendo aquí que esto va a ser hasta el último video. Y luego en la segunda carta de Pablo a los Corintios también va a llevar muchas cosas de esas. Pues sí, es ir a enamorar a la mujer ajena. O que la mujer diga, es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera. No, ella no es libre de hacer lo que ella quiera, porque ella ya le pertenece al hombre con quien vive. Ese cuerpo que ella tiene le pertenece a ese hombre, y por lo tanto ella no puede salir para donde da la gana, ni hacer lo que ella quiera. Entonces, es que la libertad no es libertinaje. La libertad es poder yo hacer cosas que le agraden a Dios, que le agraden a mi familia, que no la perjudiquen y que no la pongan a sufrir. Eso es la libertad, porque lo otro sería libertinaje. Entonces, continúa aquí. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. Si uno que no es creyente os invita a comer y vosotros queréis ir, comed de todo lo que os sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien os dice, esta carne ha sido ofrecida en sacrificio, entonces no la comáis, en atención al que lo dijo, y por motivos de conciencia. Me estoy refiriendo a la conciencia del otro, no a la vuestra. Muchas veces a usted lo invitan a una comida. Una vez yo no comía ahora se me olvida el nombre de la babilla. Yo no comía la babilla. No sé cómo le dirán por allá en otros países. Una señora vecina mía me llama que si yo quiero pescado desmechado, o sea, que eso lo desmechan bien y lo arreglan bien arregladito con sus buenos condimentos, y eso queda muy sabroso, bien aliñado. Ajá, yo recibo un platico así más o menos. Me como mi arroz con ese muy sabroso estaba. Al rato me pregunta ella, ¿tú sabes lo que comiste? Yo le digo, no, pescado. Dice, no, comiste babilla. Pero me dijo cuando ya me la había comido. Entonces eso es lo que es la conciencia. No la conciencia mía, sino la conciencia de ella, que me hizo comer un pescado, una babilla que yo no comía. Me la hizo comer como si fuera pescado. Entonces eso está en la conciencia de ella, no en la mía. Yo no cometí pecado alguno, lo cometió ella. Entonces, eso es lo que se refiere Pablo. Es decir, si a usted lo invitan a comer en la casa de su amigo, coma. No importa. Coma. Usted está comiendo una comida natural. Usted no está cometiendo ningún pecado. Ahora, si él lo hizo para que usted cometiera el pecado, no, él es el que lo comete, no usted. Porque usted está haciendo algo que en conciencia cree que es correcto. O sea, la conciencia usted no le está molestando, le molesta a él, sí que lo hizo. Y Dios no lo va a castigar a usted por eso. Es así de sencillo. Por ejemplo, hay algunas sectas protestantes que no comen el pescado sin escamas. Pero algunos de esa gente que pescan, ellos que hacen lo venden. Eso está en la conciencia de ellos, no está en la conciencia de que lo compran. Ellos lo venden porque supuestamente no lo pueden comer.
Y entonces, ¿qué están haciendo qué están haciendo ellos? No están cometiendo pecado, están cometiendo pecado. Pero como son ignorantes, ellos no entienden eso. Si yo no lo puedo comer porque supuestamente está prohibido en la Sagrada Escritura, tampoco lo puedo vender. Porque en ese caso estoy haciendo que la otra persona cometan el pecado que yo no quiero cometer. Pero como dice Pablo, eso está en la conciencia de la persona. Bueno, continúo aquí. Pero alguien puede preguntar, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad según la conciencia de otra persona? Y si doy gracias a Dios por lo que como, ¿por qué me han de criticarme por comerme? En todo caso, lo mismo si coméis que si bebéis, que si hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No deis mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a iglesias, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Yo, por mi parte, procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Por qué se va a juzgar a la persona por lo que come? Yo diría más bien que, miren, hay cosas que son pecados reales. El comer no es pecado. Pero también dentro de esta carta de Pablo que le escribe a los corintios, también se puede entender lo siguiente, que así como dice él, que lo que nosotros hagamos debe ser para agradar a Dios, no para desagradar a Dios. Vamos a suponer la forma de vestir, un ejemplo de la forma de vestir de la mujer hoy en día. Van prácticamente desnudas. Y sin embargo, nosotros somos los que pecamos. Si a ti te ofrecen una comida, esa persona sabe que tú no la comes, pero te la ofrecen. ¿Quién comete el pecado? ¿Tú, que la recibe, o el que te la ofrece? El que te la ofrece es el que comete el pecado, no tú que la recibes. Entonces, sin embargo, nosotros los hombres, pagamos el pecado que la mujer comete cuando va mal vestida por la calle mostrando la nalga, porque ya las cosas las han puesto de esa manera. No, comete el pecado el que ve, pero el que hace que vea no comete el pecado. ¡Qué mentira! Cuando ella está cometiendo el pecado, porque ella es la que está ofreciendo, no el hombre. Nosotros tenemos nuestros ojos, y cuando vamos por la calle estamos viendo todo lo que está pasando. Y si se atraviesa una mujer desnuda, ¿es culpa de nosotros? ¿Es culpa de usted? Es culpa de ella, no de usted. Porque usted no le dijo a ella, preséntate ante mí así como estás. Usted no le dijo, ella lo hizo. Y por eso, en conciencia, ella es la que comete el pecado, no usted. Y en conciencia, cuando usted le da una comida a una persona que sabe que no la come, usted es el que está cometiendo el pecado, no la persona. Cuando usted le dice a una persona que vaya y robe, que le robe a fulano algo que usted quiere, ¿quién está cometiendo el pecado? ¿El que fue y robó o usted que lo mandó a robar? Entonces, en conciencia es usted que lo mandó a robar. Porque esa persona quizás ni iba a robarle a nadie, y quizás nunca se le metió en la cabeza de robarle a las otras personas, pero usted lo indujo a eso. Y por lo tanto, usted es culpable y usted es pecador por eso. Y así son todas las cosas. Hoy en día, quienes cometemos el pecado somos los que vemos. Pero la que hace que vea, no. Esa está limpia de pecado. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza decir las cosas que no son así! Porque la persona se cree que ella puede ya andar desnuda en la calle porque ya no está cometiendo ningún pecado. Y está cometiendo un pecado doble, porque te está haciendo pecar a ti también. Y tú cometes un pecado doble porque tú haces pecar a esa persona que la mandas a robar. Por ejemplo, eso que utilizan a los niños para que vayan a pedir plata.
Ellos están cometiendo un pecado. Los niños son inocentes de eso, porque son obligados a hacerlo. Y no tienen uno solo. Hay personas de esas que tienen 3, 4, 5 y 6 muchachitos que se los roban y los convierten en eso. ¿Quién está cometiendo el pecado? ¿Los niños o ellos? Ellos son los que están cometiendo el pecado. Entonces Pablo es muy claro. Si a ti te invitan a comer a una casa, ve a comer. No te va a quitar nada, ni vas a cometer pecado. Come. Y sé feliz con la comida que te están ofreciendo. Cómetela con gusto, sin pensar en nada. Porque si lo hicieron para hacerte pecar, ellos son los que están pecando, no tú. Eso es lo que quiere decir Pablo. Es eso. No, tú no eres el que peca, peca el que te invitó. Porque sabe que no te gusta esa comida. Pero tú, para no, ¿cómo se llama? Desagradar a la persona, para no desagradar a la persona, tú lo haces. Bueno, eso ha sido hasta aquí, ha sido lo de hoy, este capítulo 10. Les digo, muchachos, les digo a ustedes que están en YouTube, muchas veces las cosas no son porque uno quiere o porque a uno se le da gana, es por lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros estemos al lado de Él, siempre con Él. Dios quiere que nosotros tengamos una vida sin problemas, una vida llena de felicidad, llena de amor, una vida en donde no estemos pasando enfermedades, aguantando hambre, aguantando necesidades. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas feliz, que yo sea feliz. Dios quiere que tú vivas bien. Dios quiere que yo viva bien. Dios te quiere en el bien, no te quiere en el mal. Por eso cuando el padre de familia, cuando ese padre tuyo te reclama porque te fuiste y no dijiste dónde estabas y viniste al día siguiente, Él está sufriendo por ti. Así sufriría por nosotros. Así lo mismo. Él se preocupa porque nosotros no estamos haciendo lo correcto. Nosotros hacemos nuestra propia voluntad, más no la voluntad de Dios. Y tú haces tu voluntad, pero no haces la voluntad de tu Padre. Y cuando tú sales y no le dices dónde está, ellos sufren. Tu mamá sufre y tu papá sufre. ¿Para dónde se habrá metido fulanito? ¿A dónde estará? ¿Con quién estará? Porque no eres capaz de llamarlos y decirle, papá, estoy en tal parte, mamá, estoy en tal parte, estoy con fulano, estoy con fulanito, con perganito, listo. Estoy en la casa de fulano de tal, en el barrio tal. Y ellos saben que estás allí, que estás allí. Ya no se van a preocupar demasiado. Nosotros, en nuestro comportamiento, siempre hacer el mal, siempre casi hacer el mal. Siempre. Y contra uno mismo. En todos estos versículos que están aquí, en esta lectura de hoy de la primera carta de Pablo a los Corintios, hay una enseñanza muy buena y muy bonita, y es el ejemplo del pueblo de Israel. Por eso en el mundo hay personas que son ejemplo de vida. Hay personas que han vivido, mejor dicho, una vida de marrano, no sé cómo decirlo. Se revuelcan, pierden la dignidad, pierden todo, incluso hasta desnudos en la calle, desnudas y desnudas en la calle. Pero de un momento a otro, como que Dios como que les hace ver, se le mete allá en la mente, allá en el corazón, tú estás mal, estás viviendo una vida que no debes vivir. Y muchos cuentan historias de esa vida que vivieron y dicen, yo soy ejemplo para que otras personas no tomen el mismo camino, el mismo rumbo.
Y esa es la verdad. El pueblo de Israel es ejemplo para que nosotros no hagamos lo que hizo él. Y yo les voy a decir esto. Yo cuestioné a Dios. Yo lo cuestioné. Un día le dije, Señor, y no un día, muchas veces, Señor, yo veo que aquí, a este lugar donde yo vivo, llegaron gente sin nada. Hoy en día tienen carro, tienen finca, tienen de todo. Y yo tengo tantos años de estar viviendo aquí y yo no he podido tener nada. Dime qué pasa. ¿Por qué a ellos sí les da y por qué a mí no me das? Pero uno cuestiona a Dios, pero no se cuestiona a sí mismo. Yo tuve con qué de haber levantado una fortuna. Tuve con qué de haber tenido plata. Y no poquita, bastante. Podía haberme comprado hasta una finca bananera esa, en ese tiempo. Oye, podía haberme comprado 30, 40, 50 hectáreas. Una finca bananera de 50 hectáreas. Sí, porque hubiera sembrado banano. Hubiera comprado hubiera alcanzado con la plata que yo me gané en todo ese tiempo. Hubiera comprado por ahí 30 hectáreas de tierra y lo hubiera sembrado en banano. ¿Cuánto tuviera hoy en día? ¿Cuánto? Pero no lo hice. ¿Y quién es culpable? ¿Dios o yo? Yo soy el culpable, porque yo no hice lo que tenía que hacer. Dios me dio la plata. Dios me dio la plata. Podía haberme comprado, con esa plata podía haberme comprado 25 hectáreas de tierra. Y podía haber conseguido en un banco un préstamo para haber sembrado banano. 25 hectáreas de banano. Que se podían sembrar en ese tiempo. Hubiera estado bien, pero no lo hice. ¿Y es culpable Dios? Soy culpable yo, porque no hice las cosas correctas. ¿Sí? En ese tiempo, aquí en la ciudad donde estoy, valía una casa 150 pesos. 150 pesos. ¿Era plata en ese tiempo? Sí. Pero con ese chance que yo me gané en esa ocasión, ¿cuántas casas hubiera comprado? Y aún con la plata que tenía, que vine a sacar para comprar una dichosa cama, me hubiera comprado por ahí 4 casas, me hubiera quedado plata para haber hecho otra inversión pequeña. 3.500 pesos en ese tiempo, eso era plata. ¿Cuántas casas hubiera comprado? A 150 pesos. Y no lo hice. Entonces, ¿es culpable Dios por eso? Yo soy el culpable. Pero le llamo la culpa a Dios. No, es que a él sí, a él le da plata a Julanito, a Julanito, como decía yo, a Julanito llegó ayer aquí, a este pueblo, y ya tiene carro, ya tiene una finca allá en tal parte. Y yo tengo tantos años y yo todavía no he podido comprar nada. Escasamente la casita donde vivo. ¿Por qué será? Es que la mala inversión la hice yo. No fue Dios. Por tanto, Dios no es culpable de lo que a mí me pasa. Soy yo el culpable de lo que a mí me pasa. Por no haber tomado las cosas pensando bien. O por no haberme asesorado de algo. Para yo haber hecho algo que hubiera servido tanto para mí como para la familia, que pudiera levantar más adelante. Pero no, toda la culpa se la echamos a Dios. Dios es el culpable de todo. Dios es el culpable que a mí, que yo me enferme, que me pase una cosa, me pase la otra, que no tenga plata. Es que Dios no me da plata. Dios me dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué me dio a entender? Que tengo que trabajar. Porque si no trabajo no tengo nada. No tengo la comida para mis hijos, la comida para mi esposa, el vestido.
la ropa, los vestidos para ellos, la ropa para ellos, el alimento, el pago de los servicios. Porque hay que trabajar, porque eso fue lo que Dios dijo, trabaja. Si quieres tener, trabaja. A mí no me pidas. Eso fue lo que le dijo. Cuando te dijo a ti, allá en el paraíso, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Le dijo, hermano, vea, salga de aquí, de este paraíso, y vaya a la tierra más cercana. Coja toda la tierra que usted quiera allí. Esa está baldía, esa no tiene dueño. Y siempre todo lo que usted quiera sembrar, hágale allí, que eso le va a dar todo. Porque va a llover en cantidad para que usted tenga la comida para sus hijos y para su esposa. No se lo dijo de esa manera, pero así es. Y a la mujer que le dijo, tú tendrás que obedecerle a tu esposo. Eres sumisa a él, tiene que ser sumisa a él, tiene que ser su esclava. Le dijo, tú te quedas en tu casa para que críes a tus hijos, para que los eduque, para que los corrija, para que no se levanten como animalitos. ¿Mm? Pero no, eso no se lo quieren entender hoy en día. No lo quieren entender. Y entonces, como no lo queremos entender, cada día vamos para abajo. La sociedad cada día más podrida, cada día más corrupción, porque que se va levantando, si no lo corrigen cuando pequeño, cuando adulto, es una porquería. Así de sencillo. Toda esta juventud de hoy en día, la que le llaman los niños de cristal o los jóvenes de cristal, son levantados por padres que levantaron a aquellos de esa manera. Es que el niño no se puede corregir, no se le puede pegar, no se le puede tocar, porque eso es pecado. Y levantaron unos jóvenes, y están levantando unos jóvenes que no sirven para nada. No sirven para nada. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros? Es de nosotros, no es de Dios. Porque Dios, Él allá donde estamos, no necesita a nosotros para nada. Nosotros no tenemos que darle comida a Él, o mandarle comida a Él, o mandarle plata a Él. Él no necesita eso, porque Él es dueño de todo. El día que quiera, nos barra todo de aquí y punto, ya se acabó. Pero afortunadamente eso no lo va a hacer Él, porque cada quien se destruye a sí mismo sin necesidad de que lo haga. Por eso fue el último pacto que Él hizo, de que en ello tomó a María, y de ella vino Cristo, la última alianza. De ahí para acá, si el pueblo de Israel hizo las cosas mal, este pueblo las está haciendo peor. ¿Usted cree que un tipo vivir con su hija? Claro que en ese tiempo pudo haber pasado todas esas cosas, pero hoy en día es peor. Un tipo matar a la familia para quitarle lo que tiene. O una mujer matar a su esposo porque tiene un amante. Dejar a sus hijos sin papá. O un hombre, o un esposo matar a la esposa porque tiene un amante y dejar a sus hijos sin la madre. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque no tenemos a Dios en el corazón. Por eso lo hacemos. No tenemos a Dios en el corazón. Y como no lo tenemos a Él en el corazón, ¿a quién tenemos entonces? Al diablo. Y el diablo te empuja a ti a hacer las cosas que Él quiere. Él te dice, no, eso es bueno, eso es bueno. Mira, ya está la hija de fulano. Está bonita. Enamórala, llévatela y después la dejas. Y eso es bueno. Y nadie dice nada, antes le aplaudió. Le aplauden a ese muchacho, le aplauden a ese muchacho lo que hizo y lo que sigue haciendo. Al que roba, no está en las redes sociales, que muchos han dicho, no, es que él roba porque tiene necesidad. Bueno, tiene necesidad. Y es que acaso nosotros también nos levantamos con necesidades. Yo me levanté con necesidades. Y yo no me metí a la casa ajena a robarle a nadie. Nunca lo hice. Y aguanté hambre.
Aguanté hambre. Y el hecho de aguantar hambre no me dio a mí la facultad para meterme en la casa ajena o a la tienda ajena a robar. Entonces, eso es de conciencia. Y eso es de acuerdo como a ti te crían. Entonces, conciencia, la conciencia. Si a mí la conciencia me dice que debo hacerlo, lo hago. Pero si la conciencia me dice que no, no lo hago. ¿Por qué? Porque a mí me criaron con unas normas. Y como esas normas no se... Es decir, no se puede, no las viola uno así porque sí. Cuando usted lo crían con unas normas, con unos preceptos elevados, usted no los viola. Y le pueden proponer, y le pueden incluso ofrecer dinero a cantidades que lo puede sacar de la pobreza en que está y usted no lo hace. Así que eso está de conciencia. De conciencia y en la forma que a mí me criaron. Yo aguanté necesidades, aguanté hambre. Hombre, que se la aguanté. Ya yo vine a respirar un poco cuando comencé a trabajar. De 12 años comencé yo a trabajar. Tenía 12 años. Y en ese tiempo no le formaban problema a los padres porque un niño de 12 años trabajara. El hijo mío comenzó a trabajar de 12 años. Y yo no quería, pero al final lo acepté. ¿Por qué? Porque era la forma de enseñarle a él que las cosas hay que ganárselas para poderlas cuidar. Porque cuando a ti te las dan, tú no las cuidas. En cambio, si tú te las ganas sudando y sufriendo, porque el trabajo es sufrimiento, tú las cuidas y les das valor. Y por eso muchos jóvenes hoy en día no le dan valor lo que los padres le dan, porque no saben lo que cuesta. No saben lo que eso cuesta. Entonces el apóstol Pablo nos ha colocado hoy al pueblo de Israel como ejemplo para nosotros tener una vida más al lado de nuestro Señor, para hacer las cosas mejor, pero al lado de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya no habla de Dios el Padre, habla de Dios el Hijo, del Cristo. Entonces, hagamos las cosas como Cristo quiere y vivamos como Cristo quiere, para tener una vida llena de amor, llena de respeto, llena de dignidad y que seamos leales y fieles a las personas que viven a nuestro lado. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide y los llene de salud y mucha vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.